¿Ya? Bien, para cerrar, la audiencia única de juicio inmediato. Una vez que se ha hecho ese control, el mismo juez que va a conocer la prueba, ante el que se va a desahogar la prueba, ante el que se va a practicar la prueba, ante el que se va a actuar la prueba, ese mismo juez es el juez que va a hacer un control de la acusación, ¿cierto? Cosa curiosa acá es, y es lo que se critica en Colombia, es que el mismo juez que admite prueba es el juez que actúa prueba. Ahí hay una parcialidad evidente, ¿sí? A ver, esta prueba es impertinente, es inconducente, y luego ese mismo juez la va a valorar. De hecho, el sentido de separar a los jueces, uno de los que admiten, otro de los que actúan, es justamente garantizar que el juez llega lo más limpio posible y sin prejuicios, sin conocimiento del caso, a valorar las pruebas. Pero bueno, acá se da. Y ese mismo juez que hace el control de la acusación y control de qué pruebas ingresan al juicio, cita juicio y lo hace de manera inmediata. Principio de concentración: tan pronto como inicia el juicio tiene que acabar en sesiones continuas e ininterrumpidas. El juez que instala el juicio no puede conocer otro hasta que el iniciado publique. Esa es una regla interesante, que no es otra cosa que una regla de la concentración. Deberían aplicarse, esto sí, a algunos otros casos. El juez que inicia y acaba, ¿sí? Inicia y acaba. Profesor, ¿y esto que es una novedad? No, es una manifestación, es un apéndice del principio de concentración. ¿Dónde está el principio de concentración? Está en el título preliminar del Código Procesal Penal y está en los preceptos generales del juzgamiento. En esas dos partes se encuentra el principio de concentración. En lo no previsto se aplica la regla del proceso común, la regla del juicio del proceso común. ¿Qué significa eso? Se hacen alegatos de apertura, ¿sí? Se actúa la prueba, y cuando se actúe la prueba, ojo, sobre todo para estos casos, si ustedes son defensa, por ejemplo, no hagan que su cliente declare primero. Profesor, la ley dice examen del acusado primero, sí, pero también la ley dice que el acusado puede intervenir en cualquier momento del juicio. Y eso no está acá, está dentro de los preceptos generales del juicio. Entonces, ¿para qué van a hacer que su cliente declare, sobre todo en un juicio tan rápido? Que se reserve su declaración hasta después de practicada la prueba. Y antes de entrar a alegatos, hay que declarar. Pero que se pueda pronunciar sobre toda la prueba. Esa es una clave. ¿Para qué hacerlo declarar primero? Que declare después. Me reservo la declaración. Mi cliente se reserva su declaración hasta actuar la prueba en juicio. Es su derecho. Es su derecho. Si declara, declarará, como dice la norma, voluntariamente, libre, y solo se admitirá un interrogatorio directo. Hoy en día hay una discusión. ¿Se puede contrainterrogar al acusado? Unos dicen que sí. Yo sostengo que no. Yo sostengo que no. Planteaba el tema, por ejemplo, en California, me decían, no, pero sí, porque finalmente él entra como testigo. Pero mi consideración es la siguiente: el acusado, como acusado, tiene derecho a guardar silencio, ¿no es cierto? Tiene derecho a mentir, ¿no es cierto? Y si tiene derecho a mentir, tú en el contrainterrogatorio, ¿por qué vas a reducir su mentira? Si tiene derecho a mentir. Es el único que puede mentir. Cosa que no pasa con un testigo. A testigo sí no puedes contrainterrogar, porque puede buscar sus mentiras a través del contrainterrogatorio, un interrogatorio subjetivo, pero no sugestivo, pero no al acusado. Esto me trae a colación. El otro día estaba haciendo un contrainterrogatorio, me acuerdo, a un perito. Miren la importancia del contradictorio. El perito decía que había hecho dos pericias contables, una inicial y una ampliatoria, y en esas dos había encontrado que un general de la policía había manejado el dinero como le había dado la gana, un mamarracho de hecho. Entonces era una prueba importante de la fiscalía. Y yo había tomado nota de lo que había dicho el perito. Yo me acerco al perito y le hago el contrainterrogatorio. Señor, usted le ha dicho usted le ha dicho al fiscal que es perito contable. Tiene 15 años como perito contable. Una vasta experiencia en peritaje contable. Usted ha hecho mucho peritaje contable. ¿Cuántos ha hecho? Más de 70. Más de 70, muy bien. En esa vasta experiencia como peritaje contable, usted sabe cómo es un peritaje contable, ¿sí? Usted conoce la estructura del peritaje contable, por supuesto. Usted sabe que todo peritaje contable empieza con un objeto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el objeto es qué se va a peritar, ¿sí?
Y luego hay otra parte fundamental, que es el método, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el método es cómo vas a peritar, por supuesto. Y el objeto y el método tienen que estar en el informe, ¿no es cierto? ¿Sí? Por escrito, sí. Muy bien, por favor, alcánceme su informe. Dígame dónde está el objeto. No aparece ahí, pero sí he tenido objeto. Por favor, dígame dónde está el método. No me aparece. En el segundo informe, en la ampliación, ¿dónde está el objeto? No, el método tampoco. El contradictorio normalmente se saca a relucir a través de un buen contrainterrogatorio. Y ese contrainterrogatorio tiene que presentarse acá. O sea, en el juicio único, no por ser más rápido, van a renunciarse a un derecho a la defensa eficaz. La defensa tiene que utilizar todos los mecanismos como si fuera un juicio ordinario. Claro, la diferencia acá es que es un juicio más rápido. La diferencia acá es que no tiene mucho tiempo para preparar la prueba. Pero ahí viene la clave: contrainterrogatorio. Yo he conocido profesores en otros países que tienen casos muy difíciles y tienen casos en donde nunca ofrecen pruebas ellos, sino solo contrainterrogan. Solo se dedican a contrainterrogar. Y con contrainterrogatorio se puede ganar un caso. Dado que hoy se está criticando la inusitada celeridad del proceso inmediato, que a veces no te da mucho tiempo para preparar la prueba, para ofrecer prueba de cargo, muy bien, entonces fortalezcan ¿qué cosa? Una herramienta que esté en el código, el contrainterrogatorio. No hay mejor arma para sacar a la luz la verdad que un buen contrainterrogatorio. El otro día contrainterrogaba también a un general que había hecho una investigación contra otro general y había concluido su responsabilidad disciplinaria administrativa. Y entonces yo partí y le dije al general: señor general, ¿me permite hacer unas preguntas? Sí, por favor. Usted en su actuación como instructor, usted se rige bajo esta ley, ¿no es cierto? Ley de régimen disciplinario, sí. Usted conoce la ley, ¿sí? Usted sigue la ley. Porque usted sabe que uno de los principios para que una investigación valga es respetar el debido proceso. ¿Sí? Y parte del debido proceso es respetar el procedimiento que está en la ley. Sí, por supuesto. Muy bien. Y esa ley dice que quien instruye es quien tiene que decidir, ¿no es cierto? Sí. En otras palabras, quien toma una declaración es el que luego la valora, ¿no es cierto? Sí. Quien pide un documento es el que luego la valora, ¿no es cierto? Por supuesto. Señor, ¿hace cuánto tiempo, del momento en el que usted emite el informe, cuánto tiempo ocupaba el cargo de instructor? Me dice: doctor, tenía un mes. ¿Un mes? Pero ese caso tenía un año antes, ¿no es cierto? Sí. Y usted no instruyó ese caso. O sea que usted no pidió un solo documento en ese caso. Usted no tomó ni una sola declaración, ni siquiera del investigado. No. Y sin embargo usted tomó la decisión. Y ahí se repite. ¿Para qué sirve el contrainterrogatorio? Para sacar información que luego vas a argumentar en el alegato final. El contrainterrogatorio sirve solo para eso. No es para que se luzque el abogado, ni tampoco es para pedir explicaciones. La otra vez un abogado pedía explicaciones. ¿Y cómo explica? Yo no podía decir: ¿y cómo explica que la ley dice eso y usted no lo hizo? Y entonces el general dice: le voy a explicar por qué. Hice mal. Tú no tienes que pedir explicaciones. La otra vez, en otro caso, un interrogatorio de un robo. La mujer, eso lo vi en un video. La mujer que dice que reconoció a las personas que robaron era una mujer que estaba asustada. Que estaba asustada porque había tenido una pelea con el novio que le estaba esperando fuera con el auto encendido en su casa y que estaba el novio furioso, que habían peleado. Y estaba asustada, estaba confundida, era de noche, entró a su casa, no había prendido la luz. Entonces el contrainterrogatorio fue ahí, dado que ella había dicho que vio dos personas y vio las características de las personas. Entonces el contrainterrogatorio fue: señora, usted dijo que en ese momento estaba confundida, ¿sí? Y asustada, ¿sí? Sus ideas no estaban muy claras, su percepción tampoco, y estaba oscuro, o sea, con la luz apagada, y usted nunca prendió la luz. Asustada, confundida, la luz apagada, usted nunca la prendió. Y dice que vio a los acusados. Muchas gracias. Sirve también, miren, lo último, esa es otra técnica. Sirve también, tú puedes soltar ahí un argumento. Claro, las reglas dicen que tú en el contrainterrogatorio no puedes argumentar, sino preguntar. Lo último es un argumento. Es un argumento de cierre. Y así hay varias técnicas para contrainterrogar. Por ejemplo, hay una técnica interesante, que es la técnica del efecto de vuelo mosca, que es cuando tú has sacado una información importante
testigo que has contrainterrogado guarda una pausa. Por ejemplo, el testigo dice que escuchó a su vecina gritar auxilio y le escuchó a las 12 del mediodía. Lo ha dicho en juicio y dice que está seguro. Pero el abogado saca que no es así. El abogado dice: señor, ¿usted le ha dicho al juez que escuchó a las 12? ¿Se reafirma en ese testimonio? Por supuesto. Usted está bajo juramento. Usted sabe que si no dice la verdad, lo pueden denunciar, por supuesto. Usted está seguro. Usted antes de este juicio ha declarado, ¿verdad? Lo ha hecho ante la fiscalía. Y cuando declaró ante la fiscalía, usted fue con su abogado de confianza, ¿sí? Y usted declaró ahí. Y esa declaración la tipiaron, ¿no es cierto? La pusieron por escrito. Y a usted se le hicieron leer, ¿verdad? Y usted leyó, y luego de leer, puso su firma, ¿cierto? En señal de conformidad, que eso es suyo. Y también lo hizo su abogado, puso su sello. Por favor, permiso para utilizar una declaración previa. Saca la declaración previa. Puede decirme acá, léame esa parte en voz alta. Y yo la escuché a las 3 de la tarde. Perdón, no escucho. ¿A qué hora ha dicho? A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. ¿Se dan cuenta? Y hacen ahí un silencio. Porque han sacado una información importante. Y porque el silencio ayuda para que el juez capte ese dato. Entonces, mi sugerencia es ahora: trabaje en control de acusación y ahora, así como están las cosas, dado como están las cosas, como juicio rápido, perfilen muy bien, fortalezcan muy bien sus destrezas en el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio está hecho de preguntas cortas, sugestivas. No pidan explicación, no abran la puerta de frente. Ustedes testifican. En el contrainterrogatorio ustedes testifican. Y usted estaba asustada, confundida. Incluso dijo que tenía un estremecimiento, ¿sí? Porque usted había peleado con su novio y el novio la estaba esperando. O sea, usted además estaba apurada, tenía prisa. ¿Se dan cuenta? ¿Quién está testificando? Yo. Y él está diciendo sí. Sí. Pero quien testifica es el contrainterrogador. Justamente esa es la característica del contrainterrogatorio, que ustedes tengan la capacidad de hacer preguntas cortas, de hacer preguntas sugestivas. Pónganlo así, para que nunca se olvide. Una pregunta sugestiva es como una pedida de mano. Si le piden la mano, ¿qué va a decir? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? No hay otra. Déjame pensar, ¿no? ¿Sí o no? ¿Te casas o no? Entonces, así es una pregunta sugestiva que pide un sí o un no. No hagan que explique el testigo. Eso aplíquenlo en los juicios inmediatos. En los juicios inmediatos apliquen el contrainterrogatorio. No hay mejor instrumento en el juicio para buscar la verdad para alguien que no tiene prueba que desacreditar la prueba de su contraparte. Y siempre hay forma. Siempre hay agujeros, siempre hay huecos. La memoria humana no es perfecta. Trabajen con la memoria, con la percepción, con el escenario, con el momento en el que estaban, con los antecedentes. El otro día, esto no como contra, vi otro video. Habían llamado un caso de violación sexual y casi no tenía testigo la fiscalía. Y se le ocurre llamar a un testigo que era adicto al alcohol y que había visto subir a esos dos acusados hacia el cuarto de la chica de la víctima. Y el fiscal dijo: pero este es un adicto, lo van a desacreditar por ahí. Y el fiscal, sin haberlo estudiado, se dio cuenta de algo. Lo llamó a juicio, lo llamó a estrado, le empezó a hacer preguntas y él empezó a explicar. Dijo: ¿usted estuvo ahí? Sí, yo estuve ahí. ¿Qué es lo que vio? Vi pasar a esas personas, que no sé qué características tenían. ¿Están acá las personas que vio? Sí, están ahí los señores. ¿Cuál fue el contrainterrogatorio del abogado? Le digo: ¿quién tomaba? Señor, ¿a usted le gusta el alcohol? Sí. Podríamos decir que le gusta mucho. Sí. Es un aficionado a tomar alcohol. Todos los días toma, todos los días bebe. No deja un día sin que usted beba. Miren que están haciendo lo mismo, la técnica de la repetición.
la multiplicación del hecho. Están realzando un hecho. No le está haciendo preguntas distintas. ¿A usted le gusta el alcohol? ¿Toma mucho? ¿Bebe mucho? ¿Todos los días? ¿No deja un día de beber? ¿Sí? Y entonces ese día estaba bebiendo. Había tomado bastante, señor. ¿Sí? No hay más preguntas. Y ahí viene un buen redirecto del fiscal. Hágame un favor, le dice. ¿Podría darse la vuelta? ¿Puede darle la espalda al jurado? El testigo, sí, le da la vuelta. Se siente la espalda. Hágame un favor, descríbame por favor al jurado, dice. Escríbame en la primera línea, del extremo izquierdo al derecho, digamos. ¿Podría decirme de todo el jurado que usted ve ahí, cuántas personas son de raza asiática? Dice, a ver, raza asiática son 2. De raza caucásica son 3. De raza negra son 4. ¿Podría decirme, por favor, la persona que está al medio, de qué color está vestida? Sí, está con una chaqueta azul o una camisa blanca. Tiene lentes, tiene una excelente memoria. Y se dio cuenta el fiscal recién después de haberle preguntado, cuando vio cómo contestaba, cuando vio los detalles de que contestaba. ¿Con eso qué quiero decir? Nunca cierren la puerta, sobre todo porque la prueba personal es la más importante del juicio, hacer un buen interrogatorio. Si la norma lamentablemente no le da mucha oportunidad de prueba, bueno, utilicen la prueba de la fiscalía y desacrediten. Siempre hay forma. Lo que tienen que conocer simplemente es la técnica de hacer preguntas cortas, sugestivas, buscando como una pedida de mano un sí o un no. Sí o no, señor. Sí o no. Y bueno, cierro con una última experiencia. En el juicio del caso Chinguel, vino un testigo y dijo, tío, bastante fanfarrón, y dijo, yo vi, digo, no, a mí me pidió plata una de las que trabajaban en la Comisión de Gracia Penal, me pidió para mi conmutación. El señor en ese tiempo estaba preso en un penal en Pixi, y él dice que por teléfono le pidieron la plata. Más allá de lo que haya dicho, ¿cómo lo desacreditamos este señor? Si es un fanfarrón, el fanfarrón normalmente exagera los hechos, miente, oculta algunas cosas que lo perjudican y ensalza la que lo favorece. Entonces empezó a hablar que es amigo personal de la García, que conoció a los ministros, que es un militante de 30 de años, empezó a hablar y todo. Y de repente el fiscal le dijo, señor, ¿y usted estaba condenado por qué delito? Sí, yo estaba condenado por el delito de falsificación de documentos. ¿Y cometió algún otro delito? No, señor, solo cometí ese error individual. ¿No recuerda si a lo mejor tenía otro? No, señor, solo ese. Entonces, habíamos revisado la historia de este señor, y este señor, antes de haber estado preso por falsificación, había tenido un caso por estafa. Entonces yo le pregunté, señor, ¿usted estuvo condenado por falsificación? Sí. ¿De documentos? ¿En agravio de la FAP? Cuando digo la FAP, Fuerza Aérea del Perú, y usted estaba preso por eso. Usted le respondió 3 veces al fiscal de que no había tenido otro delito, porque si usted lo hubiese tenido, lo hubiese recordado, ¿no es cierto? Y usted está diciendo la verdad, porque estaba jurando. Pero señor, usted también fue condenado por estafa. Dijo, bueno, doctor, lo que pasa es que no me acordaba ese detalle en ese momento. Había ocultado un dato y se lo ocultó al fiscal. El fiscal quería sacarse. Y ahí también hay una técnica. Por ejemplo, si el fiscal sabía que tenía ese otro dato, hay una técnica. La técnica de tratar, por ejemplo, al testigo como testigo hostil. O sea, usted es mi testigo, pero se comporta como testigo enemigo. Ese es el testigo hostil. El testigo de la parte que se comporta como testigo de la contraparte. Yo evidencio que no me contesta, que no esté en capacidad de contestar, y pido autorización al tribunal para que me permita un interrogatorio sugestivo a mi testigo. Entonces ahí le saco esa información. Entonces, a veces la información no sale solo por falta de técnica. Conozcan la técnica, empleen la técnica, y eso les puede salir mucho en una audiencia de juicio único, en donde de verdad hay poco tiempo normalmente para la defensa, normalmente hay un desequilibrio y la fiscalía tiene más ventaja. Pero yo creo que el contrainterrogatorio bien utilizado puede hacerle ganar el caso. De hecho, ahora ha habido una absolución en Puno, un tema de proceso inmediato, una de las pocas que no ha habido, porque casi todas terminan en condena. O sea, hay más o menos una idea de que como hay proceso inmediato tiene que haber condena, y no necesariamente es así. A veces no se ha trabajado bien
la figura y la configuración de la flagrancia, y eso va a tener su efecto en el juicio, ¿no? Porque no estamos frente a una lista flagrante. Lo cierto es, como decía, el proceso inmediato, 4 puntos claves para el caso de flagrancia. Primero, acuérdense de la evolución de los sistemas procesales penales, del acusatorio, inquisitivo, mixto y hasta el actual acusatorio con rasgos adversariales. La característica de este sistema acusatorio con rasgos adversariales es que es un sistema en donde se busca eficiencia, sí, pero con respeto a las garantías. Y para eso se busca mecanismos de racionalización del sistema de justicia penal, ¿cierto? Y uno de esos mecanismos es el proceso inmediato, que no debe confundirse con la acusación directa, porque la acusación directa es parte del proceso común. El proceso inmediato es un proceso especial. La acusación directa tiene otros supuestos. Tiene un supuesto que es cuando los elementos son suficientes para acreditar el delito, ¿no? Y la vinculación con el imputado. Terminas diligencias preliminares o con el informe pericial y acusas directamente, y te vas a un control de acusación que es dirigido por un juez de investigación distinto al juez que juzga. En cambio, en el proceso inmediato, ¿quién controla la acusación y quién juzga? El mismo juez que conoce en la audiencia 1. Cuarto, este proceso inmediato tiene antecedentes, como decíamos. En el 2003, la ley 28.122, que ya concluía anticipadamente la instrucción en casos de confesión, suficientes elementos de comisión y flagrancia. Hoy el decreto legislativo 1194 lo que ha hecho es tomar ese antecedente del 2003, el antecedente del proceso especial inmediato, el nuevo código del 2006, y hacerle algunas diferencias como por ejemplo, la concentración del juicio, que el juez que inicia juicio tiene que acabarla, y 2, el deber del fiscal de incoar proceso inmediato para determinados delitos, que antes era una posibilidad. Básicamente eso. Habrán seguramente muchas otras reflexiones. Quería traerles esas consideraciones, esas posiciones que tenemos, y bueno, gracias por su atención y gracias porque pese a este calor y al sudor han estado acá acompañando, ¿verdad? Muchas gracias, y gracias a Sembrando Valores también por la invitación. Muchas gracias. Si hay alguien que desee formular alguna pregunta, también puede alzar la mano y preguntar. Sí. ¿En qué casos puede plantearse sobreseimiento, por ejemplo? Un control que no se hace en etapas previas, en este caso por la rapidez, es el control de tipicidad. Entonces ustedes pueden pedir al juez, que es el mismo juez que juzgará si eventualmente hay juicio, que haga un control sustancial y diga no se configuran todos los elementos del delito. La ventaja del control de tipicidad es que la obligación para ustedes, para quien pide ese control de tipicidad, es saber cuáles son todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si es el delito, pongamos, delito de violencia y resistencia a la autoridad, ¿sí? ¿Qué podrían discutir en la tipicidad? Un aspecto de tipicidad que podrían discutir es la orden. ¿Qué naturaleza tiene la orden? ¿Era una orden legítima o no era una orden legítima? Porque si tú resistes a una orden ilegítima, esa conducta es atípica. Porque la tipicidad del delito de violencia y resistencia a la autoridad justamente reside en que la orden, siendo legítima, es desobedecida por el ciudadano, y esa es la esencia del delito. Control de tipicidad, no necesitas hacer un juicio, podría salir ahí. Yo soy partidario que se haga control de tipicidad. Otro control, por ejemplo, que se podría hacer: control de antijuricidad. Control de antijuricidad: ejercicio de derecho, cumplimiento del deber. 20.8 del Código Penal. Otro control que se podría hacer: control del juicio de culpabilidad. Control del juicio de culpabilidad. Puede haber algún supuesto de inculpabilidad. Puede ser que no conocía la antijuricidad, supuesto de inculpabilidad. Puede ser que no tenía manera de obrar de otra manera, no tenía la capacidad de obrar de otra manera. También hay un supuesto de inculpabilidad. Entonces, podrían trabajar dentro de la teoría del delito esos supuestos para evitar ir a juicio y acabar ahí en esa fase de control. Yo no soy de la idea de que en un juicio inmediato o en un proceso inmediato
el control sea meramente formal. Tiene que aplicarse el 349, pero también tiene que aplicarse el 344. Acuérdense una cosa, el inmediato es un proceso especial, y en lo no previsto ahí se aplicarán las reglas del proceso penal común, y el proceso penal común sí regula dentro de la fase intermedia control formal y sustancial. Frente a eso puede haber una objeción, profesor, pero la Corte Suprema ha dicho en el Acuerdo Plenario 6 del 2010 que el inmediato no tiene etapa intermedia. Lo dicen ellos, ¿ah? No lo estoy creando yo, ellos dicen eso. Me pregunto, ¿en este proceso inmediato de verdad no hay etapa intermedia? Sí la hay, pero es una etapa intermedia que está absorbida y está junta a la etapa de juicio, pero no significa que no la hay. Y si la hay, ustedes pueden pedir no solo control formal, sino control sustancial de la acusación. Acuérdense una cosa, ahí viene una parte importante. Hay 3 sistemas en el mundo de control de acusación. Un sistema de control, un sistema de ausencia de control de acusación, o sea, toda acusación pasa directo a juicio, que es lo que teníamos hasta antes del Acuerdo Plenario 6 de 2009. Teníamos un sistema en donde hay acusación, muy bien, pasa a juicio, de frente, no hay ningún control. Segundo sistema, un sistema de control provocado, o sea, que solo se puede controlar la acusación cuando la parte acusada, su defensa, objeta la acusación. Y tercer sistema, el sistema obligatorio de control de acusación. Ese es nuestro sistema, no bueno. ¿Qué significa? Que el juez, aún de oficio, tiene la obligación de controlar la acusación en forma y sustancia. En forma y sustancia. Por ahí podrían salir el Acuerdo Plenario 6 de 2009, que recoge el control sustancial y formal obligatorio de la acusación, y además otra cosa, la naturaleza de nuestro sistema, un sistema de control obligatorio de la acusación. Por ahí podría salir. Doctor, disculpe, Sí. en el caso de una intervención por flagrancia, ¿se puede invocar el principio de presunción de inocencia? Interesante. Profesor, si hay flagrancia, ¿se afecta la presunción de inocencia? La presunción de inocencia sigue. La presunción de inocencia sigue. La presunción de inocencia solo se quiebra cuando hay sentencia firme. Mientras no haya sentencia firme, aun cuando sea una detención flagrante, la presunción de inocencia no se relaja ni pierde efecto. O sea, ¿eso qué significa? Eso significa que hay una prohibición de tratar al detenido en flagrancia como delincuente, porque todavía no hay una sentencia firme que diga que es un delincuente. La presunción de inocencia se mantiene. En cualquier caso de flagrancia en ese conflicto, a la forma ininterrumpida que se da en la búsqueda del tipo, ¿Ya? si hubiese sido ininterrumpida, no podía considerarse, ¿no? Si es que no se da dentro de las 24 horas. No, si dejan, por ejemplo, un lapso de 10 horas, o tiene que ser dentro de 24 horas. No, es que tiene que ser como parte, claro, de la investigación constante. Claro, obviamente, ahí se plantea un tema. La norma normalmente habla de 24 horas, pero se entiende también la conexión de que tiene que ser una labor diligente de proactiva de investigación. Muy claro. Supongamos, claro, 10 horas dejas y después le encuentras. De manera formal dirían sí, está dentro de las 24, pero de manera material no, porque no es el sentido de la norma. Claro, no es el sentido de la norma. Lo que la norma dice es, yo te voy a dar una oportunidad hasta 24 horas, siempre que seas diligente para buscar. Pues si no estás siendo diligente, si no te interesa, yo no puedo premiar tu sorpresa o tu buena suerte. Exacto. Entonces, ¿es obligatorio para el fiscal aplicar el principio de oportunidad? Es obligatorio para aplicar el principio de oportunidad. Mira, el principio de oportunidad es una facultad del Ministerio Público, ¿sí? Está reconocida en el artículo 2. La obligación en realidad recae para los casos de acuerdos reparatorios. Y esa es la distinción. Principio de oportunidad es facultativo, es una facultad del Ministerio Público. Me abstengo de ejercitar la acción penal o prosigo. Pero el acuerdo reparatorio, lamentablemente en el Perú, sí es obligatorio para determinados delitos. Para determinados delitos. Ejemplo de delito, por favor. Delitos, por ejemplo, lesiones leves. En el artículo 2 están detallados, ahorita no. Son varios, están enlistados ahí, pero justamente la diferencia es, son criterios de oportunidad, ¿no? Principio de oportunidad y acuerdos reparatorios. Parece que son los mismos, pero no lo son. El principio de oportunidad sigue siendo una facultad del fiscal. Es una facultad, pero no es un deber que sí o sí lo debe aplicar. No es una obligación, que tenga que hacerlo sí o sí, claro.
Hay supuestos, ¿verdad? Hay supuestos, pero esos supuestos en realidad le permiten al fiscal adecuarlos o no. Ahora, hay sistemas, y en ese tema también hay sistemas de criterio de oportunidad reglado, criterio de oportunidad no reglado. El Perú tiene un criterio de oportunidad reglado, ¿cierto? El artículo 2 dice, en los casos de falta de merecimiento de pena, en los casos donde no se supere estos años, en los casos del autor víctima, no se procederá a ejercitar la acción penal. Yo soy de la idea de que el fiscal sigue teniendo esa facultad. Claro, que en realidad debería usarla por un tema de descongestión procesal, pero en el acuerdo reparatorio hay una obligación específica. El acuerdo reparatorio dice, para estos delitos tiene que ser de todas maneras, ¿no? Para esto tiene que ser de todas maneras. Y ahí residiría la diferencia que tenemos nosotros entre principio de oportunidad y acuerdo reparatorio. Mira, ahí hay dos efectos distintos. Acuerdo reparatorio, hay un principio de confianza. Principio de confianza en que la reparación se va a dar. En el principio de oportunidad no rige el principio de confianza. O sea, yo supedito los efectos hasta que se cumpla con el pacto entre víctima y agresor. A diferencia del acuerdo reparatorio que sí rige con un principio de confianza. Pero, repito, es un tema tasado. Que también está en tema, hay un proyecto de reforma para ver si se modifican los supuestos y se unifican. Y habla solo de un criterio para no generar esta confusión que hay, ¿no? Otra confusión que hay es el tema, se está discutiendo el tema de antecedentes, ¿no? De que tiene que haber un sistema de antecedentes para que no se estén dando estos criterios de manera repetitiva, porque no los haya, salvo algunos registros que se llevan de manera voluntaria y porque tienen una buena gestión de algunos despachos fiscales, pero la mayoría no lo hay, y no está reglamentado tampoco. Entonces, ¿eso qué significa? Que puedes tener una persona que tiene varios delitos leves, pero que es reincidente, pero que como no tiene registro, va a seguir accediendo. No debería ser. En caso de incumplimiento del acuerdo reparatorio, el agraviado, si no se cumple con el acuerdo reparatorio, igual debe pedir la fiscalía para que formalice el caso. O sea, el acuerdo reparatorio puede cerrar el caso, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero en realidad la fiscalía no deja de tener vigente la acción penal en la medida en que no se cumple el acuerdo. Y debe tenerlo, ¿sabes por qué? Ahí hay un sentido lógico. El sentido lógico de ahí es, si no cumples con la salida temprana que te estoy dando al proceso penal, si no cumples con este camino que te estoy haciendo seguir, porque yo tengo que premiarte y hacer que la acción penal acabe, fenezca. Yo debo tener todavía la acción penal vigente para poder proseguirla, para poder utilizarla, para poder licuarla si es que no se cumple con el acuerdo reparatorio, porque si no sería un acuerdo contra la víctima, tendría que cumplirse. Si es que la apelación se hace en estrado o se hace por escrito. El acto de apelar lo haces en estrado, oralmente. La sustentación lo haces por escrito. De hecho, hay una casación ya que establece esa línea. El acto de apelar lo haces en estrado. Apelo, estoy disconforme. La sustentación la puedes hacer por escrito. Ahora, te doy ahí un punto también. Nada obsta a que también puedas fundamentar oralmente. Apelo, permítame fundamentar mi apelación oralmente, y después tiene la obligación de tener por presentada la apelación y por fundamentada. Son dos caminos. Algunos dicen, mira, no, en realidad tiene que ser siempre la apelación por escrito. Yo digo que no tiene ningún sentido. ¿Y cuál es la base para hacer esa apelación? Principio de oralidad. Principio de oralidad. ¿Algo más? Doctor.
puede ser flagrancia de daño. A ver, el proceso inmediato no va por el proceso inmediato. Ajá. Claro, va por el inmediato. Ajá. Ya, no igual, o sea, no acepta el proceso inmediato, pero sí la prisión preventiva. Ya, ahí hay un tema. Está mal. Te voy a decir por qué. Para que se dé una prisión preventiva, y hay una última casación que está aceptando la tesis de la Corte Interamericana, pues la Corte ya había hablado hace tiempo de eso, en el caso Barreto-Leiva contra Venezuela, por ejemplo, para que haya prisión preventiva en cuanto al primer punto, que es suficientes elementos de convicción, ¿no? Que generen, o sea, que hayan graves y fundados elementos de convicción que vinculen al sujeto como autor o partícipe del hecho común. El criterio ahora, con la última casación de la Corte Suprema, es solo puede dictarse prisión preventiva si es que los elementos de convicción que se tienen generan alta probabilidad a nivel de acusación, alta probabilidad a nivel de acusación de un caso. O sea, ¿qué significa? Que el juez solo puede dictar prisión preventiva si es que en un caso en concreto encuentra que los elementos de convicción que respaldan el pedido son tan fuertes como para pasar a juicio. Esa es la prognosis que tiene que hacer el juez. Si él dice no, de verdad que no son fuertes para formalizar una investigación, pero no para pasar a juicio, ¿cuál es el resultado? Infundada la prisión preventiva. Y si tú me dices, doctor, dice no se configura el proceso inmediato, o porque no hay flagrancia, o porque no hay suficientes elementos de convicción, y sin embargo, si dictan prisión preventiva, es un contrasentido, porque el elemento material no está satisfecho. Tendría que tener alta probabilidad. Si no la tienes, ¿cómo puedes? Es una contradicción tremenda. Podría ser pasible en el caso funcional. Y lo están haciendo varios. Es un problema ahí. Otro problema es el tema de la terminación anticipada, cómo lo están manejando. Casi están extorsionando. Una consulta. En este caso de la flagrancia, ¿cuál es el tratamiento en caso, digamos, que el imputado o el inculpado sea un menor de edad? En caso de la flagrancia, cuando sea menor de edad. Esto se parece acto contra el tutor. Actos contra el tutor. Tocamiento indebido. No, en este caso, digamos, el que delinque es el menor de edad. El que delinque es el menor de edad. ¿Cuál es el tratamiento, el procedimiento, digamos, en este caso de flagrancia? Mira, lo que ocurre es lo siguiente. Lo que pasa es que los menores de edad tienen un régimen penal sustantivo y procesal propio. Ese es el tema. Y cuando hablamos de estos casos que estamos hablando para el que se llama imputado, y se es imputado cuando tienes capacidad procesal, y solo tienes capacidad procesal si eres mayor de edad, o si no, no eres imputado. Más, a los menores de edad no se les llama imputado, ¿no? Los menores infractores que tienen otra condición cuando va al procedimiento. Pasa eso. Ya. Internamiento preventivo, que es la prisión preventiva, pero de las personas que no están en la capacidad de poder estar. ¿Cuál? Sí, hay. No, en el nuevo código. Claro, ya me dice, profesor, ¿qué pasa si una persona que en el nuevo código sería con internamiento, qué medidas se le tendría que dar? Eso es un problema menos. Ahí no debería darse ninguna medida. Escándalo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se violaría el principio de legalidad procesal. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa el principio de legalidad procesal en su garantía sustantiva? Dice, solo puedes aplicar medidas restrictivas de derecho, medidas de fuerza contra una persona siempre que se cumplan las causas y los procedimientos. Y si no se ha tipificado en el código antiguo, no se puede aplicar. Tendría que dejarlo en libertad.
tiene que dejarlo en libertad. Porque la prisión preventiva no es para esa persona. No es para esa persona. Entonces tendría que legislarse. Mientras no se legisle, no le puede dar. Tendría que darle una comparecencia con restricción, acumular las restricciones, pero no puede darle una prisión preventiva. Claro, en el nuevo código no hay problema, tiene internamiento, pero debería regularse. Sobre todo en estos casos. No sé si se ha presentado algún caso. Interesante la pregunta. A mi juicio, no debería darse. Si se da, por ejemplo, si quieres aplicar la figura del nuevo código a esa, no se da, porque esa aplicación analógica no puede darse en la medida en que no favorezca al imputado. Y ahí rige el PROMI. PROMI ¿qué significa? Yo puedo interpretar extensiva o analógicamente solo a favor del imputado, nunca en contra de él. No, pero es que está en el nuevo código, la saco de ahí nomás y la aplico. No se puede. Se viola el principio de tipicidad procesal. Gracias por su asistencia y atención. Gracias.